Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia. Origen e implicaciones filosóficas de las medidas cuánticas sin interacción. La filosofía de la física de M. Renninger. Dirigido por Karim Gerard. La oposición a la interpretación de Copenhague. Hemos visto que Renninger presenta los fenómenos que ha descubierto para que sean comprendidos e integrados en la interpretación de la mecánica cuántica. Sus experimentos están en la línea de la oposición a la interpretación de Copenhague en diversos puntos. En primer lugar, con dichos experimentos, su autor rechaza la justificación de las relaciones de indeterminación que se basa en la perturbación producida en el objeto por el instrumento, perturbación que por el postulado cuántico nunca es despreciable en el dominio atómico. En segundo lugar, rechaza la complementariedad de la descripción ondulatoria y corpuscular de la luz, es decir, la concepción según la cual el modelo ondulatorio y el corpuscular se excluyen entre sí y se necesitan experimentos diferentes para mostrar las dos naturalezas de la luz. En tercer lugar, Renninger no está satisfecho con la interpretación estadística de la onda y pretende probar que la onda, además de ser un recurso formal para calcular probabilidades, es también en realidad física. Concretamente pretende probar empíricamente el modelo de onda guía de Broglie. Y finalmente, en cuarto lugar, vemos que para probar que la onda constituye una realidad física, utiliza la noción de causa de manera significativa. Renninger muestra su cercanía intelectual a Einstein, el más destacado adversario de la interpretación de Copenhague, por diversas razones. Una razón es la insatisfacción con la interpretación estadística de la onda. Otra razón que enlaza con la anterior es la sospecha de incompletitud de la teoría cuántica por no explicar todos los hechos cuánticos experimentales. Otra razón es la voluntad de mantener la descripción causal y la descripción espacio-temporal para la comprensión de los fenómenos cuánticos. Y la razón fundamental es que Renninger manifiesta que su noción de realidad física está inspirada en la noción de elemento de la realidad física de EPR. Así, Renninger, para probar que con la partícula está asociada a una onda que se propaga en el espacio y en el tiempo como en la realidad física, define la realidad física como la entidad en la cual es posible influir experimentalmente, de modo que los futuros resultados de los experimentos muestran de una manera inambigua que esta realidad ha sido causalmente influida por la actuación experimental. En esta concepción, en realidad,
En esta concepción de realidad física de Renninger encontramos también la esencia de la respuesta que Schrödinger ofrecía ante la pregunta que planteaba la teoría atómica. ¿En qué podemos basar la existencia de objetos alejados de la percepción directa como el electrón? La propuesta de Schrödinger era que podemos aceptar la existencia real de una entidad si observamos el efecto a través del cual se manifiesta, puesto que algo que influye sobre el comportamiento físico de otra cosa no puede llamarse real que ese algo sobre el que influye. Además, como Renninger, también Schrödinger otorgaba una realidad física a la onda y tampoco se conformaba con la interpretación estadística. Schrödinger no pensaba que los descubrimientos de dominio cuántico implicaban la renuncia al ideal de la objetividad y el recurso de la visualización, los cuales contribuían a que la ciencia ofreciera una imagen inteligible del mundo. Muchos de los trabajos de Schrödinger que hemos encontrado están dirigidos a los seguidores de la interpretación de Copenhague, como los artículos de Renninger, para que tengan en cuenta su aportación. Schrödinger pensaba que la teoría cuántica tenía muchos huecos que debían ser llenados. Entre ellos, según Renninger, estaba la explicación de las IFMs. Por todo ello, pensamos que Renninger se encuentra también en línea intelectual de Schrödinger frente a la interpretación de Copenhague. Estructura del trabajo. El trabajo que presentamos está estructurado en dos partes, de manera que en la primera se exponen los resultados de nuestra exploración del contexto conceptual en el que surgieron los experimentos IFM de Renninger, y en la segunda se exponen los resultados de nuestra investigación sobre los dos artículos en los que publicó dichos experimentos. A su vez, la primera parte está dividida en 5 capítulos. Los 4 primeros están dedicados a la concepción filosófica de 4 autores, dos de ellos creadores de la interpretación de Copenhague y Heisenberg, Bohr y Heisenberg, y 2 representantes, repetimos. A su vez, la primera parte está dividida en 5 capítulos. Los 4 primeros están dedicados a la concepción filosófica de 4 autores, 2 de ellos creadores de la interpretación de Copenhague, Bohr y Heisenberg, y 2 representantes de la oposición a dicha interpretación, Einstein y Schrödinger. Todos ellos contribuyeron a crear las coordenadas conceptuales en las que Renninger situó sus trabajos, ya que el análisis de nociones propias de dichos autores, como la interacción de complementariedad y la realidad física de la onda, le estimularon a diseñar sus experimentos. A través de estos 4 capítulos estudiamos el pensamiento de los 4 fundadores de la mecánica cuántica desde dentro de ella, a través de las fuentes, tal como estos autores explican su aportación al desarrollo inicial de esta teoría. En cambio, el 5º capítulo ofrece una perspectiva intelectual de la sociedad de la época en la que se forjó la interpretación de la mecánica cuántica. Finalmente, la segunda parte del trabajo muestra los resultados del análisis que hemos realizado
de los dos artículos de Renninger, así como los otros trabajos previos que ayudan a entenderlos, de las repercusiones que tuvieron y de su continuación en desarrollos posteriores de IFMs relativamente recientes. La primera parte del trabajo del contexto conceptual. La exposición de nuestro trabajo comienza adentrándonos en el pensamiento filosófico de Bohr y Heisenberg, creadores de la interpretación de Copenhague. Por esta razón, los resultados más significativos de nuestra búsqueda han sido ya sintetizados en el anterior apartado dedicado a la interpretación de Copenhague de esta introducción. Nos limitaremos ahora a completarlos. Así, el primer capítulo está dedicado al pensamiento de Bohr, fuente de inspiración de los seguidores de la interpretación dominante, a los cuales se dirige Renninger para que tengan en cuenta los resultados de sus dos experimentos. La concepción filosófica de Bohr surgió de la lección epistemológica que le ofrecían los descubrimientos de la física cuántica, algunos de los cuales fueron protagonizados por el propio Bohr. Por esta razón hemos explorado sus logros científicos en cuanto están relacionados con su pensamiento filosófico. Su mayor logro fue su modelo de la estructura interna del átomo, que justificaba el hecho de que los átomos sean estables. Según su teoría, el electrón no llegaba a caer dentro del núcleo porque no podía descender a un estado más bajo que el estado fundamental. Un grave problema significó para Bohr la interpretación de la dualidad onda-partícula, problema que hemos encontrado continuamente presente en la obra de los cuatro autores que hemos estudiado, pero especialmente en la de Bohr, y problema que también se encuentra en la base del artículo de Renninger de 1953. Bohr durante mucho tiempo no aceptó la hipótesis de los cuanta de luz de Einstein, que explicaba la interacción discontinua entre materia y radiación, y por esta razón construyó junto a Kramers y Slater una teoría según la cual la energía y el momento intercambiados entre átomos y radiación no se conservaban en las interacciones individuales, sino solo en el valor medido de un conjunto de numerosas transiciones. El mecanismo de Bohr, Kramers y Slater postulaban se basaba en la noción de un campo de radiación virtual provocado por un átomo. Así consideraban que ante cada átomo estaba constituido por un conjunto de osciladores armónicos virtuales, y los átomos se comunicaban entre sí por los campos virtuales que no transportaban energía ni momento producidos por dichos osciladores. De manera análoga, veremos también que Renninger, en su trabajo de 1953 para explicar los fenómenos de interacción entre la radiación y la materia que observaba en su dispositivo, postula una onda vacía que rememora el campo virtual de Bohr, Kramers y Slater. Sin embargo, según la hipótesis de BKS, las transiciones que hemos visto que no conservaban la energía ni el momento, solo seguían relaciones estadísticas y no aceptaban la relación de causalidad. En cambio, Renninger en dicho trabajo no se conforma con las relaciones estadísticas porque considera que no explican suficientemente la realidad y aplica la relación de causalidad
para mostrar la realidad de la onda. La evidencia empírica refutó la hipótesis de BKS, pero tampoco entonces Bohr aceptó la hipótesis de los cuanta de luz de Einstein. Bohr mantenía que no era posible ofrecer un modelo clásico de descripción espacio-temporal de la interacción entre la radiación y la materia, y los cuanta constituían tan solo una noción simbólica para salvar los fenómenos, como también era solo un recurso formal para justificarlos la noción de onda guía de Broglie, con la cual ampliaba la dualidad onda-partícula a toda la materia. En cambio, Renninger, en su trabajo de 1953, pretende mostrar que realmente cada quantum consiste en una partícula acompañada por una onda que la guía y manifiesta que las proposiciones que prueba para la luz en el rango visible son también válidas en una forma apropiadamente modificada para la radiación de la materia. Posteriormente, Bohr admitió que si una de las nociones, la de onda o la de partícula, no funcionaba, entonces había de utilizar la otra, y de esta forma llegó a una de las condiciones de su famosa relación de complementariedad, de la que las dos nociones son necesarios. Las relaciones de indeterminación de Heisenberg le permitieron a Bohr ver que es posible que no haya contradicción entre los dos modelos, puesto que no se hacen de aplicar al mismo objeto en el mismo experimento. Es decir, le inspiraron la segunda condición de la complementariedad, de la que los dos modelos solo son aplicables a través de dispositivos experimentales que se excluyen mutuamente. En cambio, Renninger, en su experimento de 1953, pretende mostrar que en un solo dispositivo experimental se manifiestan las dos naturalezas de la luz, y sugiere que también las dos naturalezas de la materia, según el modelo de Broglie. El postulado cuántico constituye, según Bohr, como hemos visto, la esencia de la mecánica cuántica, puesto que, como hemos visto, tiene consecuencias trascendentales para sus principios fundamentales, ya que la interacción con el instrumento de observación hace imposible definir de manera inequívoca el estado del objeto, que exigiría la eliminación de toda perturbación externa. Así, el estado de un sistema, es decir, el conjunto de todas las coordenadas de posición y los momentos de las partes del sistema en un determinado instante, es la información que se utiliza para predecir la evolución futura del sistema, la cual, según Bohr, constituye su comportamiento causal. En cambio, Renninger, en su artículo de 1953, describe causalmente los fenómenos que se perciben en su experimento, y la descripción causal que realiza cumple una función esencial en su trabajo, porque le permite conseguir su objeto, que es demostrar la realidad de la onda. Así, cuando cambia la actuación del experimentador en el dispositivo, cambia el fenómeno observado, y este cambio ocurre siempre de forma regular según una relación de causa-efecto, aunque la onda no sea directamente observable. Se pueden observar sus efectos en el dispositivo, y estos efectos pueden ser alterados por el investigador según una regla fija, es decir,
según una relación de causalidad. En la obra de Bohr encontramos reiteradamente su noción de complementariedad. En un principio, como hemos visto, la aplicó a la dualidad onda-partícula y posteriormente a la descripción espacio-temporal y causal. Justificaba la incompatibilidad entre las dos últimas descripciones, basándose en las relaciones de indeterminación de Heisenberg. La descripción causal implica el conocimiento de la energía y el momento del objeto, pero conocer con exactitud la situación impide conocer el momento, y conocer con exactitud el tiempo impide conocer la energía. De nuevo, en cambio, encontramos que Reininger, en su experimento de 1953, realiza una descripción causal y una descripción espacio-temporal de los fenómenos que observa. Mas Bohr también aplicó su noción de complementariedad a otros dominios alejados de la física atómica, como la psicología, puesto que la lección epistemológica que Bohr extraía del estudio de los procesos cuánticos podía extenderse a otros campos del conocimiento humano, puesto que en el fondo, según Bohr, es esencialmente unitario. Así, todas las ciencias se refieren a la descripción de los fenómenos observados. Por consiguiente, todas comparten el problema de la observación y pueden beneficiarse de la aplicación de las nociones creadas para entender la observación en teoría cuántica, en la cual se ha superado, según Bohr, el supuesto clásico de que la descripción de un objeto permite presentar propiedades poseídas por el objeto independientemente de su interacción con el instrumento de observación. La noción de complementariedad, que integra aspectos aparentemente contrarios, forma parte de una concepción general dialéctica que se encuentra en el pensamiento oriental y occidental. Así, por ejemplo, entre los presocráticos la hallamos en los aforismos de Heráclito de Éfeso, entre los que destaca el siguiente: lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Y en la aporía de Zenón de Elea, quien al contemplar una flecha que se movía en el aire veía dos aspectos contradictorios: el estado de movimiento que aparece ante nuestros sentidos y el estado de reposo en el que podemos pensar que se encuentra la flecha en cada instante. Pero la noción de complementariedad vemos que ha recibido diversas críticas, puesto que es una noción intuitiva que no es propia del pensamiento científico analítico y no lleva a descubrir leyes teóricas que permitan realizar predicciones precisas y contrastables. Sin embargo, en su momento significó un recurso útil para mantener sin interpretación realista unos modelos de visualización clásicos. En cambio, Reininger, que mantenía una interpretación realista, aceptaba que la onda y el quantum eran realidades no excluyentes y por consiguiente no necesitaba la noción de complementariedad. En la actualidad pensamos que esta última noción conserva la función de constituir un marco conceptual general con el que entender el mundo y el ser humano bajo sus múltiples y diferentes, incluso opuestas facetas.
En la obra de Bohr encontramos la influencia de la epistemología de Hodgkin, su mentor, quien mantenía que la continuidad era esencial para nuestra comprensión de la experiencia. Por esta razón, la dualidad entre continuidad propia del mundo macroscópico y discontinuidad propia del mundo atómico constituía para Hodgkin un grave problema filosófico. Y encontramos en Bohr que uno de los argumentos por los cuales falla la relación de causalidad en el mundo atómico es porque éste falla la continuidad. Por otra parte, Bohr, aunque estaba convencido de la realidad de los átomos, mantenía que no se puede construir modelos completos y realistas del átomo, y en el dominio atómico solo es posible trabajar con analogías. Por esta razón, podemos decir que los rasgos de realismo de Bohr corresponden a un realismo de entidad, pero no de teoría. El realismo de teoría que mantenía Einstein se le enfrentaba a Bohr. Según Einstein, construimos teorías científicas para representar la realidad tal como es, independientemente de si es observada o no. Así, en el famoso debate entre Einstein y Bohr, se muestra que aquel nunca aceptó las conclusiones a las que los descubrimientos de la mecánica cuántica llevaron a Bohr respecto a los fundamentos de esta teoría. Einstein no aceptó que las relaciones de indeterminación constituyeran un principio de indeterminación último y definitivo. Repetimos, Einstein no aceptó que las relaciones de indeterminación constituyeran un principio de indeterminación último y definitivo. Por esta razón se esforzó en diseñar experimentos mentales que le permitieran medir con precisión las propiedades de los objetos. Einstein pretendía eludir las relaciones de indeterminación que son esenciales en la fundamentación de la mecánica cuántica según la interpretación de Copenhague, porque de ellas Bohr y Heisenberg derivaban la causalidad y la imposibilidad de la descripción espacio-temporal. Así, Einstein representaba el modelo de teoría realista propio de la física clásica, puesto que conservaba la relación de causalidad y la distinción entre sujeto y objeto, y negaba el probabilismo y no aceptaba la contradicción. En cambio, Bohr representaba un paradigma completamente diferente, puesto que subsumía la causalidad en la complementariedad, veía el sujeto en el objeto como una unidad indisoluble y aceptaba el azar. En cambio, Bohr representaba un paradigma completamente diferente, puesto que subsumía la causalidad en la complementariedad, veía el sujeto y el objeto como una unidad indisoluble y aceptaba el azar. El segundo capítulo de este trabajo está dedicado al pensamiento de Heisenberg, creador de una parte considerable del núcleo esencial de la interpretación de Copenhague, y a cuyas tesis a menudo se refiere Reininger en sus artículos. Dos fueron sus grandes aportaciones a la mecánica
cuántica, la creación de la mecánica de matrices y la derivación de las relaciones de indeterminación. La creación de la mecánica de ondas fue motivada básicamente por la insatisfacción que Heisenberg sentía ante la situación de la teoría cuántica, puesto que se encontró con una teoría que consistía en un conjunto no sistematizado de hipótesis, principios, analogías, reglas y argumentos ad hoc, y pretendió crear una teoría lógicamente consistente. Heisenberg consideraba que las reglas que se usaban en la teoría cuántica para calcular magnitudes observables como la energía del átomo de hidrógeno contenían relaciones entre cantidades que no eran observables, como la posición del electrón. En realidad, solo se podía observar la condensación de pequeñas gotas que formaran líneas irregularmente curvas en la cámara de niebla. Por esta razón, Heisenberg se propuso crear una teoría en la que únicamente hubiera relaciones entre cantidades observables e impuso como postulado básico de dicha teoría el criterio positivista de la observabilidad de todas las cantidades. Al problema de los observables se enfrentó también Reininger, quien se planteó la cuestión de si es real la onda que no puede ser directamente observada. La respuesta que ofreció fue que aunque ésta no sea observable, sí son observables los efectos en el interferómetro, efectos que pueden ser alterados por el investigador según relaciones fijas que Reininger considera relaciones causales. Por otra parte, la derivación de las relaciones de indeterminación llevó a Heisenberg a pensar que, aunque nociones propias de la física clásica como la posición, el momento, la energía y el tiempo podían utilizarse para describir procesos atómicos, los experimentos que ofrecían tales descripciones siempre sufrían una indeterminación inevitable que, según Heisenberg, era debida al proceso de medida. En cambio, según Reininger, no es la acción del proceso de medida sobre el objeto lo que justifica la indeterminación, puesto que en su experimento IFM publicado en 1960 se observa una medida sin interacción. Entonces Reininger propone sustituir la que denomina Üblich, usual justificación de las relaciones de indeterminación basada en la inevitable acción de cualquier proceso de medida sobre el objeto, por otra justificación que Reininger califica de Urklich tragende, realmente fundamental, que consiste en la permanente influencia sobre el objeto de toda materia de alrededor de la materia que se encuentra en su vecindad inmediata o más distante, independientemente de si esta materia forma parte de un aparato de medida o no. Heisenberg consideraba que las relaciones de indeterminación constituían la base de la indeterminación de la mecánica cuántica y, en cambio, Bohr consideraba que lo era la relación de complementariedad, y las relaciones de indeterminación constituían solo un caso especial del principio general de la complementariedad.
porque en cada una de ellas se combina un símbolo referido a la imagen ondulatoria y un símbolo referido a la imagen corpuscular. Finalmente, Heisenberg admitió que la indeterminación estaba relacionada directamente con la necesidad de atribuir igual validez a experimentos completamente diferentes que muestran la teoría corpuscular por parte y la ondulatoria por otra, frase en la que se muestra la concepción complementaria de la doble naturaleza de la luz que Reininger pretende refutar con su experimento de 1953, diseñado con el objetivo de probar que en un único experimento se pueden revelar los dos aspectos de la luz. El carácter positivista del trabajo en el que Heisenberg derivó sus relaciones de indeterminación aparece cuando el autor, después de argumentar que dichas relaciones invalidan el principio de causalidad, manifiesta que no tiene sentido la cuestión de si en el fondo existe un mundo real causal bajo el mundo fenoménico acausal. No tiene sentido porque, según Heisenberg, la ciencia física se ha de limitar tan solo a describir correlaciones entre observaciones, pero como veremos, Heisenberg no siempre mantuvo una actitud positivista, así como vemos que tampoco mantuvo la misma actitud ante la ley de la causalidad, ya que 3 años después señalaba que es posible mantener un cierto grado de determinismo en la teoría atómica, puesto que se puede aceptar una causalidad restringida en el caso de que se conozcan todos los datos de un sistema aislado y de que dicho sistema sea afectado solo por las perturbaciones necesarias para la realización del experimento. Las relaciones de indeterminación y sus implicaciones filosóficas tuvieron una gran repercusión. Repetimos, las relaciones de indeterminación y sus implicaciones filosóficas tuvieron una gran repercusión, constituyeron uno de los temas más debatidos de la polémica que mantuvieron Bohr y Einstein, aunque Einstein había iniciado ya la interpretación probabilística de los fenómenos cuánticos, nunca renunció al principio de causalidad en favor de una teoría estadística, puesto que consideraba que esta era una descripción incompleta de la realidad que en un futuro sería sustituida por una teoría determinista. Para probar que la teoría de Bohr y Heisenberg no agotaba las posibilidades de explicar los fenómenos observables, Einstein argumentaba que era suficiente mostrar que un análisis riguroso de los procesos de medida llevaría a resultados que permitirían superar las relaciones de indeterminación. Por esta razón, en el quinto y sexto Congreso Solvay en 1927 y 1930, Einstein desafió las relaciones de indeterminación examinando una serie de experimentos mentales que Bohr fue rechazando uno a uno. 30 años después, Reininger
presentaba su experimento IFM como un desafío no a las relaciones de indeterminación como Einstein, sino a la justificación que Heisenberg ofrecía de las relaciones de indeterminación basada en la acción del dispositivo de medida sobre el objeto medido. Por otra parte, Popper propuso una interpretación estadística de las relaciones de indeterminación, según la cual éstas no se han de entender como enunciados que se refieren al comportamiento de partículas individuales, como presentaba Heisenberg, sino como enunciados estadísticos. Hemos encontrado que dicha interpretación estadística también era aplicada a Popper, a la explicación de un sencillo experimento imaginario propuesto por Einstein, que constituye la base del experimento de Reininger, publicado en 1953, puesto que consiste en enviar luz hacia el espejo semitransparente y que corresponde al divisor de haz del interferómetro, el cual refleja una parte de la luz y deja pasar la restante. La probabilidad de este fotón de que este fotón lo atraviese es igual a la probabilidad de que se refleje, es decir, un medio. Pero si se observa, por ejemplo, que el fotón se ha reflejado, la probabilidad de repente cambia y se convierte en 0 y 1 respectivamente. Según Popper, Heisenberg interpretaba este experimento manteniendo que el proceso de medida, según Popper, Heisenberg interpretaba este experimento manteniendo que el proceso de medida por el cual encontramos el fotón ejerce una clase de acción física, una reducción de los paquetes de ondas desde el sitio en el que está la mitad reflejada del paquete de onda hasta el sitio en que está la otra mitad. Según Popper, el error de esta paradójica interpretación consiste en relacionar una onda con un solo corpúsculo. Si esta se interpreta que la onda está relacionada con un conjunto de corpúsculos iguales e independientes, el carácter paradójico desaparece, puesto que entonces consideramos que la mitad de los fotones se transmite y la otra mitad desaparece. Por otra parte, se ha considerado a Heisenberg positivista y operacionalista y por ello responsable del fondo positivista y operacionalista de la interpretación de Copenhague. Nos preguntamos qué hay tras estas posiciones. Lo exploramos y lo exponemos en los últimos apartados de este capítulo dedicado al pensamiento de Heisenberg. Hemos encontrado que como positivista mantenía, como hemos visto, que la física había de limitarse a la descripción de las relaciones entre los observables que se perciben y que no tenía sentido especular sobre si detrás de ellos existen un modo o sobre cómo como operacionalista mantenía que una noción física solo tenía significado cuando se describía un procedimiento bien definido para medir la magnitud referida a dicha noción. Así, la huella de Mach es evidente en los dos trabajos fundamentales de Heisenberg, en los que presentó la mecánica de matrices y las relaciones de indeterminación.
puesto que en ellos manifiesta explícitamente que se propone basar la teoría cuántica solo en magnitudes que sean observables a través de procedimientos bien definidos. En cambio, el significado de muchos términos de la física clásica proviene de procedimientos que no siempre se pueden aplicar en mecánica cuántica con la misma precisión, porque generalmente en física clásica está justificado prescindir de la interacción con el dispositivo de medida, y en mecánica cuántica, según Heisenberg, no está justificado hacerlo. Sin embargo, en las medidas cuánticas IFMs no aparece dicha interacción. Pero Heisenberg no se mostró positivista durante toda su vida. A partir de una entrevista que mantuvo con Einstein, fueron creciendo en su interior las dudas sobre la adecuación del pensamiento positivista al progreso científico, llegando incluso a atacarlo. En dicha entrevista, Heisenberg y Einstein habían debatido sobre la noción de trayectoria. Según Einstein, si existían las trayectorias en el macrocosmo, también habían de existir en el microcosmos, puesto que la noción de trayectoria no podía depender del tamaño del cuerpo. En cambio, según Heisenberg, si no se podían observar las trayectorias, no habían de ser atribuidas a las partículas, a lo cual Einstein respondía que únicamente la teoría determina lo que es observable, que todas las teorías tenían magnitudes inobservables y que el principio positivista de solo admitir magnitudes observables no se podía llevar consecuentemente a la práctica. Años después encontramos a Heisenberg en la misma línea crítica ante el positivismo en que se situaba Einstein. Así, aunque la tesis positivista de que todo conocimiento está basado en la experiencia había sido útil, mantenía Heisenberg porque le había llevado a la exigencia de clarificar lógicamente cualquier enunciado científico. Esta tesis, llevada a sus límites extremos, haría la ciencia imposible, puesto que, como señalaba Einstein, a veces el científico, para avanzar, se ve obligado a utilizar nociones que no tienen un significado claro y preciso. Incluso Heisenberg rechazaba la insistencia de los positivistas en que la tarea del científico consiste en limitarse a predecir los resultados de los experimentos y posteriormente verificarlos. Según Heisenberg, el científico también ha de explicar los resultados de dichos experimentos mediante leyes. Todos aceptamos la superioridad de la teoría del movimiento de los planetas de Newton sobre la astronomía de Ptolomeo, a pesar de que ambas teorías ofrecen predicciones acertadas. De la misma manera, Reininger, en su artículo de 1953, no se conforma con que se interprete la onda como un recurso formal para realizar predicciones, sino que pretende presentar un modelo que explique los resultados de su experimento. Heisenberg no solo rechazó el positivismo, sino que aceptó un realismo práctico que consideraba que sería siempre
parte esencial de la ciencia natural. Así distinguió tres especies de realismo que denominó realismo dogmático, realismo práctico y realismo metafísico. Definió el primero como la doctrina según la cual todos los enunciados que se refieren al mundo material pueden ser objetivados, y entendió que un enunciado puede ser objetivado cuando se puede hacer que su contenido no dependa de las condiciones bajo las cuales es posible verificarlo, es decir, de las interacciones provocadas por el proceso de medida. En cambio, Heisenberg definió el realismo práctico como la doctrina según la cual todos los enunciados pueden objetivarse. Solo pueden objetivarse los enunciados propios de la vida cotidiana y una parte fundamental de la ciencia natural. Así pues, el realismo dogmático constituye un principio fundamental de la física clásica, y el realismo práctico es principio fundamental de la interpretación que Bohr y Heisenberg dieron a la mecánica cuántica, puesto que ambos autores insistían en el hecho de que las condiciones de verificación de los enunciados son esenciales, porque la interacción con el dispositivo perturba el objeto de manera inevitable e imperturbable, y esta interacción comporta consecuencias trascendentales. Finalmente, Heisenberg consideraba el realismo metafísico como la doctrina según la cual el mundo material existe realmente. La distinción de realismo práctico y realismo dogmático de Heisenberg nos sugiere que las IFMs de Reininger constituyen unos experimentos que comportan implicaciones significativas para la interpretación realista de los fundamentos de la mecánica cuántica, puesto que son procesos de medida que no perturban el objeto medido. El tercer y cuarto capítulo de este trabajo están dedicados a la concepción filosófica de Einstein y de Schrödinger respectivamente, como representantes de la oposición a la interpretación de Copenhague. Ya nos hemos referido al pensamiento de estos autores en un apartado anterior de esta introducción. Vamos a completarlo con otros resultados que también hemos encontrado en relación al tema de nuestra investigación. Al pensamiento filosófico de Einstein está dedicado el tercer capítulo, especialmente a su concepción realista, puesto que, como hemos visto, los capítulos de Reininger se sitúan en la línea realista de este frente a la concepción dominante inspirada por Bohr y Heisenberg. Así, la noción de realidad física del artículo de Reininger de 1953 está inspirada en la noción de elemento de la realidad física de EPR y las propuestas que ofrece Reininger tanto en su artículo de 1953 como en el de 1960. Se encuentran en la línea de las dudas que albergaba Einstein sobre la completitud de la mecánica cuántica, puesto que sus artículos representan fenómenos empíricos que su autor cree que la teoría cuántica no completa. Einstein, como Heisenberg, se había inspirado durante su juventud en el pensamiento de Mach, pero
Posteriormente se había apartado de las directrices positivistas de este. Una de las directrices era que los principios fundamentales de una teoría científica habían de constar de nociones que estuvieran cerca, muy cerca de la observación directa, y Einstein en su madurez consideraba que esta condición, por ser demasiado restrictiva, impedía el progreso de la ciencia. Según Einstein, Mach, debido a su extremada adhesión a la experiencia directa, no veía la ciencia como un sistema de relaciones entre los datos de la experiencia, sino como un simple catálogo de estos, olvidando la comprensión de la realidad, que este es el auténtico objetivo del conocimiento científico. Cuando Einstein contemplaba la teoría cuántica, veía en ella una teoría no realista como el catálogo de Mach, que solo coordinaba los datos observados, y aunque permitía realizar con éxito predicciones probabilísticas de futuras observaciones, que le satisfacía porque él pretendía conocer la realidad existente independientemente de las observaciones. Repetimos. Cuando Einstein contemplaba la teoría cuántica, veía en ella una teoría realista, como el catálogo de Mach, que solo coordinaba los datos observados, y aunque permitía realizar con éxito predicciones probabilísticas de futuras observaciones, no le satisfacía porque él pretendía conocer la realidad existente independientemente de las observaciones. Así pues, Heisenberg, como hemos visto, consideraba a Einstein un realista dogmático, porque le atribuía la creencia de que todos los enunciados sobre el mundo material pueden llegar a ser objetivados, es decir, a referirse a los objetos del mundo sin depender de sus condiciones de observación, de la interacción provocada por el proceso de medida. Heisenberg adjudicaba a Einstein la posición de realista dogmático porque éste declaraba que el científico puede llegar a conocer la realidad tal como es, independientemente de las condiciones de experimentación. Asimismo, Reininger compartía la actitud realista de Einstein, puesto que por otra parte pretendía mostrar que la onda es una realidad física y no se conformaba con la interpretación estadística de la onda, y por otra parte presentaba observaciones sin interacción. Sin embargo, Einstein nunca ofreció respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad?, puesto que evitaba las cuestiones metafísicas por su carácter especulativo. Como Kant, Einstein mantenía que las cuestiones que se refieren a la realidad en sí no pueden ser respondidas, ya que aluden a una entidad que no podemos conocer, y las posibles respuestas que les demos nunca podrán ser contrastadas, porque todo conocimiento de la realidad empieza y termina con la experiencia. Así pues, hemos encontrado una raíz kantiana en Einstein, como también la hemos encontrado en Bohr y en Schrödinger. Respecto a los artículos de Reininger, tampoco hay en ellos indicios de preguntas puramente metafísicas. La noción de realidad física de Reininger hemos visto que estaba inspirada en la de elemento de realidad física de EPR.
el artículo escrito por Einstein, Podolsky y Rosen con el objetivo de mostrar que la mecánica cuántica no describe la experiencia de manera completa. El artículo comienza mostrando la posición realista de sus autores, según la cual siempre se ha de tener en cuenta la distinción entre la realidad objetiva independiente de cualquier teoría y los conceptos físicos con los que la teoría opera. Para que estos conceptos representen la realidad que constituye el objeto de la teoría, se han de corresponder con una experiencia que en la ciencia física toma la forma de experimento y la medida, los cuales nos permiten realizar interferencias sobre la realidad. Para que la teoría sea completa, EPR imponen una condición necesaria. Cada elemento de la realidad física ha de tener un homólogo en la teoría física. Y como condición suficiente, pero no necesaria, de constituir un elemento de la realidad física, puesto que los autores consideran que para conseguir el objetivo no requieren una definición comprensiva de la realidad. La siguiente: sin perturbar un sistema podemos predecir con certeza, es decir, con probabilidad igual a la unidad, el valor de una cantidad física. Entonces allí existe un elemento de la realidad física correspondiente a esta cantidad física. Repetimos. Comillas. Si sin perturbar un sistema podemos predecir con certeza, es decir, con probabilidad igual a la unidad, el valor de una cantidad física, entonces allí existe un elemento de la realidad física correspondiente a esta cantidad física. Cierro comillas. Fue exactamente este último criterio el que Renninger manifestó que había inspirado su noción de realidad física en su experimento de 1953 para comprender cómo es la onda que acompaña el fotón. Fine realizó un exhaustivo análisis del argumento de EPR que concluye con la incompletitud de la mecánica cuántica. Según Fine, la estructura lógicamente opaca del artículo oscureció las ideas esenciales, que son las siguientes. Consideremos dos partículas relacionadas con la ley de conservación del movimiento. Repetimos. Según Fine, la estructura lógicamente opaca del artículo oscureció las ideas esenciales, que son las siguientes. Consideremos dos partículas relacionadas por la ley de conservación del momento lineal total. Dichas partículas obedecen el principio de separación propuesto por Einstein, según el cual una propiedad física de una partícula no depende de las medidas u otras interacciones que se efectúen en la otra cuando ambas están muy distantes en el espacio. Así, si estas dos partículas están muy alejadas y se mide el momento lineal de A, entonces por la ley de conservación del momento total se puede inferir el momento de B. Y por el principio de separación de esta propiedad habría de existir
en B cuando se empezó a medir en A. Si no fuera así, se habría creado en B al medir A, violando el principio de separación. Pero según la mecánica cuántica, al iniciarse la medida en A, la función de estado del sistema de las dos partículas A y B no ofrece probabilidad 1 para ningún valor del momento en B. Por consiguiente, la descripción que ofrece la mecánica cuántica es incompleta. Así, según Fein, la conclusión que ofrece EPR no es exactamente la incompletud de la mecánica cuántica, sino la incompatibilidad entre la noción de completud y el principio de separación. En cambio, según Pace, la conclusión de EPR es la incompatibilidad entre la noción de completud y la noción de realidad, puesto que EPR no inferirían que la mecánica cuántica es incompleta si su criterio de realidad hubiera permitido que dos cantidades físicas pudieran ser consideradas como simultáneos elementos de realidad solo cuando pudieran ser simultáneamente medidos o predichos. Pero ello provocaría que la realidad de ese elemento dependiera del proceso de medida y, según EPR, ninguna noción razonable de realidad lo podría permitir. La consideración de que la mecánica cuántica no es completa enlaza con la cuestión de si la estadística es fundamentalmente en dicha teoría, es decir, si ésta admite leyes causales que, según Einstein, son leyes necesarias, no probabilísticas. La cantidad es uno de los componentes esenciales del realismo de Einstein, para quien una teoría realista es un modelo conceptual que, con leyes causales, representa el mundo externo en el espacio y el tiempo. Este es el ideal de teoría propio de la física clásica, y Einstein no cree que la mecánica cuántica lleve a la necesidad de abandonarlo. Para defender este ideal, se apoya de nuevo en el progreso que a través de la historia ha realizado la física clásica, que se ha basado en el principio de que todos los hechos siguen un desarrollo causal. Entiende desarrollo causal en el sentido de que, dado el conocimiento de un conjunto de condiciones iniciales del objeto, la evolución futura de dicho objeto se seguirá con certeza de las leyes matemáticas de la naturaleza y por consiguiente se podrá predecir. Pero aunque Einstein defendía la causalidad en física, era escéptico respecto a la existencia de dicha relación en la naturaleza. Argumentaba que preguntar sobre la causalidad en el mundo era como preguntar sobre la realidad, con cuestiones especulativas que no tienen una respuesta contrastable. La única cuestión que es posible responder es si es mejor, más fructífera, una teoría causal que una teoría probabilística. La respuesta, según Einstein, era clara: es mejor una teoría causal que permite inferir y predecir los hechos a partir de leyes estrictas. Por otra parte, vemos también
que esta es la actitud de Reininger en su experimento de 1953, en el que utiliza la relación de causalidad para mostrar que la onda es una realidad. El tercer capítulo en este trabajo está dedicado a la concepción filosófica de Schrödinger, que aunque su nombre no sea mencionado por Reininger, su pensamiento ayuda a entender los artículos de Reininger por diversas razones. En primer lugar, porque el pensamiento de Reininger tiene múltiples puntos de contacto con el de Schrödinger y de hecho se encuentran ambos en la misma línea del debate entre los seguidores y los oponentes de la interpretación de Copenhague. Así, por una parte, en el artículo de 1953, Reininger comparte concepciones con Schrödinger, como la creencia en la realidad de la onda y la concepción de que algo que influye en el comportamiento de otra cosa no puede considerarse menos real que ésta. Por otra parte, tanto a través del artículo de 1953 como el de 1960, Reininger se dirige a los creadores y seguidores de la interpretación dominante para que tengan en cuenta sus experimentos, y encontramos también que Schrödinger declara reiteradamente que sus escritos eran motivados por el deseo de responder a las manifestaciones de los defensores de la interpretación mayoritaria. En segundo lugar, la obra de Schrödinger refleja muchas de las dudas, conflictos, confusiones y paradojas que planteaba el debate que, protagonizado por Bohr y Einstein, se extendió ampliamente a los seguidores de la interpretación de Copenhague y sus oponentes. Muchas de estas cuestiones fundamentales se encuentran en la base de las inquietudes intelectuales que sentía Reininger y le estimularon a diseñar sus experimentos. Y Schrödinger no solo expresó claramente estas cuestiones, sino que sus aportaciones arrojan luz sobre las sombras que presentaba y sigue presentando la interpretación de la mecánica cuántica. El mayor logro de Schrödinger en el dominio de la física fue su aportación a la creación de la mecánica de ondas, que realizó con el objetivo de superar las dificultades que representaba la teoría del átomo de Bohr, la cual no ofrecía ninguna descripción del sistema atómico en el tiempo intermedio que entre transiciones, y tan solo describía el resultado de dichas transiciones. Schrödinger deseaba construir una teoría que introdujera una continuidad de estados intermedios, de manera que fuera gradual la transición del sistema de un estado estacionario a otro. Para ello pretendía ofrecer una imagen ondulatoria según la cual el sistema atómico fuera un sistema continuo que ejecutara vibraciones de manera análoga a cómo las ejecuta un cuerpo elástico. En esta nueva imagen, a los estados estacionarios de Bohr les corresponderían las vibraciones propias del sistema, pero el sistema podría ejecutar muchas otras vibraciones. Para construir su mecánica de ondas, Schrödinger se inspiró en el trabajo de Broglie, quien, buscando una teoría que combinara el aspecto ondulatorio y el aspecto corpuscular de la radiación, había iniciado la mecánica de ondas. De manera similar a como trabajaba Bohr, de Broglie no se basaba en complicados análisis matemáticos, sino en la intuición de las ideas innovadoras, y así postuló que un cuerpo
que se mueve va acompañado por una onda piloto que no transporta energía, pero dirige la energía que reside en el cuerpo. Era esta una imagen muy visual que obedecía, según su creador, a una concepción muy realista de la naturaleza y a un deseo de representar la unión de ondas y partículas de una manera concreta. Esta es también la imagen de la onda sin energía que acompaña a la partícula con energía que muestra Reininger en su artículo de 1953, en el que asimismo el autor destaca la necesidad de mantener en la medida de lo posible la visualización en los desarrollos de la física. Pero de Broglie no ofreció una ecuación que describiera la propagación de sus ondas de materia. Esto lo consiguió Schrödinger. Sin embargo, la imagen ondulatoria que presentó no era tan intuitiva y visual, tan achaulinch como la de Broglie, puesto que mientras las ondas de Broglie se propagan en el espacio de 3 dimensiones, las de Schrödinger lo hacen en el llamado espacio de configuración, cuyas dimensiones son 3 veces el número de partículas del sistema. Más la diferencia esencial entre la imagen del mundo que ofrece la teoría de Broglie y la que ofrece la de Schrödinger es que en la primera las ondas acompañan a los puntos materiales y en la segunda los puntos materiales consisten únicamente en sistemas de ondas. Es decir, según Broglie, la naturaleza está constituida por partículas y por ondas, y en cambio, según Schrödinger, la naturaleza en el fondo está constituida solo por ondas. El mayor éxito de Schrödinger en el dominio científico fue su descubrimiento de la ecuación de la función de onda. La derivó en su monumental artículo publicado en 1926 en 4 partes. Dicha ecuación fue considerada ya en un principio un instrumento matemático de gran poder para resolver problemas de la estructura de la materia, pero desde su aparición presentó el problema de su interpretación, es decir, el significado físico que había de atribuirse a la función de onda phi creada por Schrödinger. En el modelo Schrödinger, lo que habitualmente denominamos partícula constituye el punto imagen del grupo de ondas del llamado paquete de ondas, el punto donde se junta con un continuo de formas ondulatorias que tienen la misma fase. Así, Schrödinger representaba el modelo mecánico como un modelo ondulatorio descrito en el espacio y el tiempo. Era consciente de que era difícil visualizar su modelo de ondas continuas. Por ejemplo, admitía que en el interior del átomo la posición del electrón no tenía significado, pero a pesar de ello mantenía que no hay que renunciar a la descripción espacio-temporal, ya que dicha renuncia desde un punto de vista filosófico significaría una completa rendición, puesto que no podemos evitar pensar en términos de espacio y tiempo, y lo que no podemos comprender dentro del marco espacio-temporal no lo podemos comprender en absoluto. Schrödinger demostró, repetimos,
puesto que no podemos evitar pensar en términos de espacio y tiempo, y lo que no podemos comprender dentro del marco espacio-temporal no lo podemos comprender en absoluto. Schrödinger demostró que hay una completa equivalencia matemática entre la mecánica de matrices de Heisenberg y su mecánica de ondas, a pesar de que tenían diferencias esenciales, porque la primera era una teoría de discontinuum. Repetimos, Schrödinger demostró que hay una completa equivalencia matemática entre la mecánica de matrices de Heisenberg y su mecánica de ondas, a pesar de que tenían diferencias esenciales, porque la primera era una teoría del discontinuum, puesto que utilizaba matrices, sistema de cantidades numéricas discretas, y la segunda era una teoría del continuum, puesto que presentaba un proceso de campo regido por una ecuación diferencial parcial. En la equivalencia matemática de las dos teorías planteó cuestiones. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál hay que preferir? Por una parte, la mecánica de ondas se consideraba que ofrecía una superior actualización, claridad, porque permite una representación intuitiva y visual de los fenómenos subatómicos a través de los modelos espaciotemporales, pero también representaba un grave problema que Schrödinger admitía. Para la visualización, la función de onda phi no se da en el espacio real, sino, como hemos visto, en un espacio de configuración, lo cual es muy difícil de interpretar físicamente. Además, Lorentz vio otro grave problema. En el modelo ondulatorio de Schrödinger no había posibilidad de mantener la noción de partícula material, a la cual contribuimos una existencia permanente individual, puesto que la partícula es comparable a un paquete de ondas que se mueve, y un paquete de ondas no puede permanecer unido en el tiempo, sino que se extiende y acaba dispersándose. Como hemos visto, nos hemos encontrado con el hecho de que reiteradamente aparece la Achaulichkeit, la claridad, la visualización, como una cualidad deseable de un modo científico. La mayoría de los autores estudiados pretenden que sus teorías sean actualich, claras, intuitivas, visualizables, según forman la Actualität. Era uno de los valores de la filosofía de la vida que predominaba en el ambiente intelectual alemán de la época, en el cual se valoraba el carácter intuitivo y pictórico de las explicaciones científicas. Los físicos, quizás inconscientemente, intentaban adaptarse al Zeitgeist de la ideología dominante, pero pensamos que posiblemente tras este intento había un conflicto intelectual interior. Por una parte, dichos autores estudiaban procesos del dominio atómico, y por otra, por esta razón se enfrentaban a objetos sutiles, en el sentido de que se encuentran muy alejados de la observación directa, como
ejemplo del electrón y la onda, pero por otra parte, dichos autores tenían un trasfondo positivista que posiblemente provenía de la influencia de Mach, por el que querían limitarse a los hechos observados sin ser arrastrados por instintos especulativos que los alejasen de la experiencia inmediata. También vemos que Renninger destaca que solo se refiere a hechos experimentales. La reacción ante dicho conflicto anterior no fue la misma. Bohr renunció a la visualización de la misma manera que hemos visto que había renunciado a otros supuestos de la física clásica, como la objetividad y la causalidad. Se basaba en el postulado cuántico, en el intercambio de la energía que se produce en la interacción entre dispositivo y objeto. Según Bohr, dicha interacción impide crear modelos visuales e intuitivos que ayuden a comprender los procesos cuánticos. En cambio, en física clásica sí se pueden construir dichos modelos, puesto que en los procesos macroscópicos dicha interacción es despreciable y ello permite conocer el estado del objeto. Sin embargo, según Einstein y sobre todo Schrödinger, las características de los procesos cuánticos no llevan necesariamente a la renuncia a la visualización. A pesar de estas características, se pueden encontrar modelos intuitivos que ofrezcan claridad al mundo cuántico, porque un supuesto fundamental de la ciencia es que el mundo físico, tanto el macrocosmos como el microcosmos, es inteligible. En este también la actitud de Renninger, quien comienza su artículo en 1953 mostrando su insatisfacción por el hecho de que la dualidad onda-partícula habitualmente solo era tratada por métodos matemáticos y de ella no se ofrezcan modelos visuales. Renninger manifestaba que el objeto de la visualización no se ha de abandonar demasiado pronto y se ha de mantener, aunque dentro de los límites necesarios. Mas nunca dichos límites han de impedir posibles desarrollos visuales interesantes. Precisamente el objetivo de su artículo es presentar uno de dichos desarrollos visuales. Schrödinger comparte con Heisenberg y con Einstein la influencia del pensamiento de Mach, que impregnaba el ambiente intelectual en que estos autores vivieron, pero es en Schrödinger en quien más profundamente se percibe dicha influencia, no solo por las ideas positivistas sobre el progreso de la ciencia en las que como ellos, Schrödinger se adhirió en su principio y de las cuales posteriormente se fue alejando, sino por la ontología monista que siempre permaneció en el fondo de su pensamiento. Por esta razón nos hemos detenido a estudiar el pensamiento de Mach en este capítulo predicado al pensamiento de Schrödinger. Por otra parte, las dificultades que se presentaban ante las dificultades que
se presentaban para dar significado a la función de onda phi, llevaron a Schrödinger a ofrecer sucesivamente diferentes interpretaciones de esta. Su primera interpretación fue realista, pero posteriormente aceptó la interpretación estadística de Born. Pero a partir de la publicación de EPR y la posterior correspondencia que en 1935 mantuvo con Einstein, Schrödinger expresó sus dudas respecto a dicha interpretación y a finales de los años 40 y a principios de los 50 manifestó una concepción propia de la mecánica cuántica que fue considerada como un retorno a su primera interpretación realista. Así pues encontramos a Schrödinger manifestaciones realistas y no realistas sobre el significado de la función de onda. Estas oscilaciones en el pensamiento de Schrödinger muestran el grave problema que para él significaba la interpretación de la función de onda. Este problema lo encontramos también en el artículo que en 1953 publicó Renninger, quien aceptaba la interpretación no realista de Born, pero a toda vez mantenía una interpretación realista, puesto que pretendía probar que la onda es una realidad física. Schrödinger también sometió a un riguroso análisis conceptual la noción de partícula elemental. Llegó a la conclusión de que ésta ha perdido la característica que le eran propias en la física anterior, porque en mecánica cuántica la partícula carece de identidad, es decir, no puede considerarse un objeto concreto e identificable que disponga del carácter de individualidad que otorgamos a un cuerpo macroscópico. Derivó su conclusión a partir de dos concepciones. La primera es la doble naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia, y la segunda es la indeterminación que, debido a la interacción entre dispositivo y objeto, se da a toda medida. Vemos que, por otra parte, ambas concepciones constituyen los dos temas fundamentales que Renninger abordó en sus dos artículos. Por otra parte, vemos que ante la sutileza de las partículas cuánticas, una cuestión epistemológica general que se plantea la física atómica es: ¿podemos concebir observaciones virtuales en las cuales basar la existencia real de los objetos de la física? La respuesta que propone Schrödinger es que podemos aceptar la existencia real de una entidad si observamos el efecto a través del cual ésta se manifiesta. Y precisamente esta propuesta de Schrödinger es la que utiliza Renninger en su experimento de 1953 para justificar la realidad física de la onda virtual, la onda que de Baer denomina vacía. Según Schrödinger, si una teoría científica presenta una imagen del mundo en la que quedan dominios vacíos, lo que hay que hacer es construir una nueva imagen que no contenga dichos dominios. Por ejemplo, las relaciones de indeterminación impiden crear nuevas construcciones mentales, puesto que prohíben realizar ciertas observaciones exactas, pero esto no significa que impidan crearlas todas. Así, según Schrödinger, no hay que prescindir de las imágenes intuitivas
de los esquemas visualizables, porque son los que dan carácter de inteligibilidad al mundo de los rasgos esenciales de la visión del mundo que ofrece la ciencia. Como hemos dicho, encontrarnos en el trabajo de Renninger en 1953 la misma valoración de la visualización de la Anschaulichkeit. El requerimiento de inteligibilidad y objetividad ya había sido destacado por Platón como características esenciales del conocimiento científico, como opuesto al conocimiento vulgar, al que consideraba conocimiento sensorial y subjetivo, basándose en la concepción de que la ciencia es construida a través de la razón, que por otra parte permite entender la experiencia y por otra constituye una facultad universal común a todos los seres humanos. Pero el requerimiento clásico de objetividad comporta graves dificultades en la mecánica cuántica, de las cuales, como hemos visto, la más destacada de la escuela de Copenhague es que para observar un objeto el sujeto ha de entrar en contacto con él a través de un dispositivo que provoca una perturbación que nunca es despreciable. De dicha dificultad, tal escuela infiere que hay propiedades del objeto que nunca serán comprendidas, lo cual va contra la inteligibilidad de la naturaleza, primera característica de la ciencia. Sin embargo, Schrödinger no aceptaba que la dificultad que comportaba la interacción implicara necesariamente la renuncia a los principios clásicos del conocimiento científico. Y aquí encontramos de nuevo el alcance de las IFM, las medidas sin interacción en el marco de la comprensión de los fenómenos cuánticos. Por otra parte, a partir de la ineludible e incontrolable interacción entre el sujeto y el objeto, la escuela de Copenhague infería la consecuencia epistemológica de que no hay frontera entre sujeto y objeto. Entre ellas, Schrödinger respondía con su ontología monista: no existe esta frontera y nunca ha existido, ni en la física clásica ni en la física cuántica, puesto que no hay diferencia entre sujeto y objeto. Esta respuesta, cercana al monismo védico, doctrina que identifica el todo con el alma y con la divinidad, parecía ante la comunidad científica de la época como mística y acientífica. Por esta razón pensamos que la respuesta de Schrödinger contribuyó a la aureola del misticismo que ha rodeado la divulgación popular de la teoría cuántica. A continuación, en el capítulo 5, cambiamos la perspectiva de nuestra exploración para acercarnos al marco social, al ambiente intelectual de la época en que se forjaba la interpretación de la mecánica cuántica, puesto que muchas de las cuestiones que se discutían en el debate del que surgieron las IFMs de Renninger, que enfrentaba los seguidores de la interpretación de Copenhague
y sus oponentes eran, como hemos visto, sobre realismo, casualidad, inteligibilidad de la naturaleza, posibilidad de visualización de los modelos científicos. Es decir, eran cuestiones que no se pueden responder de manera precisa ni por vía argumentativa ni empírica. Por tanto, el debate se prolongaba en el tiempo sin llegar a ningún acuerdo y nunca concluía. Nunca concluía ni ha concluido aún. Así, las respuestas a estas cuestiones, que eran básicamente epistemológicas, dependían en gran medida del trasfondo filosófico personal de cada físico. Dicho trasfondo es para el pensamiento de un científico como una corriente subterránea que no se percibe directamente, pero afecta a sus pensamientos conscientes, y pensamos que en su trasfondo conceptual influye el ambiente en el que vive y trabaja un físico. Así, Schrödinger de manera explícita reconocía que hay numerosas líneas de actividad que resultan atractivas porque son la moda del momento, sea en arte, en política o en ciencia, y se dejan sentir también en la ciencia exacta, que es la física, lo cual muestra cuán dependiente es la ciencia del marco intelectual que está de moda en la época de la cual forma parte. Pero esta dependencia no es evidente de inmediato, puesto que cuando vivimos inmersos en el periodo cultural es difícil percibir el espíritu del ambiente social. Según Forman, en el ambiente intelectual de los círculos cultos germanoparlantes de la época en la que se construía la interpretación de la teoría cuántica, dominaba un pensamiento antirracionalista y antimecanicista, en el que los presupuestos realistas estaban muy desprestigiados, especialmente el determinismo. Así, la moda intelectual de la época facilitó el abandono de la causalidad por parte de muchos físicos. Entre los que hemos estudiado, hemos visto que Bohr y Heisenberg realizaron manifestaciones contra la noción de causalidad, pero en cambio Einstein la defendió, Reininger la utilizó y en Schrödinger encontramos manifestaciones en los dos sentidos. Estos casos constituyen ejemplos que muestran que en los factores sociológicos condicionaron, pero no determinaron completamente el pensamiento de los físicos creadores de la interpretación de la mecánica cuántica. Haremos una pausa y continuaremos hacia la segunda parte del trabajo, los experimentos de Reininger. Pausamos.